una columna que curiosamente se titula La Capilla Sixtina. Y en este artículo que publica en un diario español, el nombre de este artículo relacionado a un personaje que se llama Manuel Fraga Iribarne, justamente tiene una relevancia porque el artículo se denomina "No tomarás el nombre de Fraga en vano", curiosamente con el segundo mandamiento de la Biblia, ¿no? Entonces, si uno empieza ya a estructurar y a componer el significado de Fraga a nivel de la Real Academia Española, el Fraga como un significado de un lugar, un espacio quebrado, y a la vez asocias al tema político, al tema periodístico y a este segundo mandamiento, entonces creo que vamos encontrando diferentes dimensiones, no sé si conscientes o inconscientes, de por qué tú elegiste colocar este título a tu novela, que me parece muy importante y un aporte significativo a la literatura y la narrativa del puerto, no solamente del puerto, del país. Esa sería mi primera pregunta, Augusto. ¿Cuál ha sido ese impulso, consciente o inconsciente, para asignar ese título a tu primera novela? Gracias, Javier. Un poco sorprendido de algunas de las cosas que has mencionado, obviamente porque ha sido en gran medida inconsciente, pero en otras sí, ¿no? En otras sí has dado en el clavo en algunas de las cosas que en su momento busqué. Y bueno, lo primero que se me ocurrió fue que es algo escarpado, como has mencionado, ¿no? Quebrado, que viene del significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y también en lo que significa el fragor también, ¿no? El fragor de una batalla. En este caso, este libro es producto de, o más que producto, es una batalla interior, digamos, del personaje central, ¿no? Es una batalla contra la muerte y contra sus propios demonios y modos de pensar del protagonista de este libro. Desconocía lo de la parte, el ámbito territorial respecto a la localidad española en Aragón, no lo sabía, y lo otro tampoco no lo sabía, ¿no? Creo que el autor a veces encuentra cierta musicalidad también en las palabras que utiliza para buscar un apellido. Me recuerdo hace 10 años buscando en enciclopedias antiguas, en los créditos de los libros viejos, un apellido que sonara, un apellido que necesitaba un apellido para el personaje. El personaje se llamaba como tú, a propósito se llamaba Javier. Eso no quiere decir de que necesariamente tenga algo que tenga que ver contigo, porque me interesaba más la parte de la musicalidad, de lo que pueda significar, y cierta ambigüedad en el concepto que pueda tener el lector, ¿no? Fraga, sin duda, es quizás el mayor esfuerzo que he hecho hasta el momento para construir un libro. Después de Fraga he escrito 2 novelas más que están inéditas, que deben salir este año que viene, pero definitivamente este es el mayor esfuerzo que he hecho para escribir. Más trabajo me ha tomado, me ha hecho sufrir mucho, me ha alegrado muchísimo también, y eso es algo que yo quiero destacar esta noche, porque la publicación después de casi 10 años de este libro devuelve a circulación, devuelve a la vida, a una nueva vida de este libro, que estoy seguro que va a tener otras vidas en el futuro, porque uno más o menos se da cuenta y tiene un pálpito y siente cuando las cosas caminan en cierta medida con sus hijos, y este es uno de mis pequeños hijos, ¿no? Continuando, Augusto, desmembrando tu libro, si cabe el término, en la solapa del libro, no sé, algunos creo que no van a poder verlo, pero hay una foto que me provoca interés y curiosidad. Nosotros particularmente con Augusto creo que también se subsume a la idea de que la cultura no solamente debe estar en los espacios públicos, en los espacios, digamos, políticamente correctos, ¿no? O entendidos así,
sino que la literatura, la cultura debe asomarse a otros espacios, espacios que nos intriguen, espacios que nos provoquen interrogantes, espacios sobre todo que de alguna forma nos descubran, ¿no? Y en la solapa del libro hay una fotografía que no está en la primera edición del libro Fraga de Augusto Rubio Acosta, y curiosamente cuando lo estaba mirando, miré algunas cruces, ¿no? Y me percaté que es un cementerio, ¿no? Es una fotografía en black and white, en blanco y negro, en un cementerio, y me gustaría hacerte esa pregunta, Augusto. ¿Esto fue de manera voluntaria? ¿Qué lugar es? ¿Fue una ocurrencia? ¿Publicidad? ¿Marketing? ¿O continuidad con el trabajo, con el personaje del libro? No, lo que pasa es que hace unos meses, hace 2 meses en realidad, cuando se firma el contrato para escribir para publicar la segunda edición de este libro, el editor me pidió fotos nuevas y quería fotos ya para poder trabajarlas, fotos del autor, ¿no? Entonces, como no tenía fotos nuevas y recientes, y estuve de viaje en la sierra, decidí tomarme unas fotos de manera espontánea, ¿no? Y de repente podría utilizar alguna de ellas, ¿no? Tampoco es que haya quedado, digamos, ha sido calculado, ¿no? Pero sí, me tomé unas fotos en el cementerio de Huaraz, en la zona donde están las tumbas que están incluso algunas destapadas, una zona media caótica del cementerio, y después de buscar un espacio adecuado y de sentarnos a descansar con la persona que tomó la fotografía, pues quedó esa fotografía, ¿no? Tengo varias en el cementerio de Huaraz, quizás porque suelo tomarme fotografías en espacios no convencionales, ¿no? Como has mencionado, ¿no? Quizás es parte del espíritu del autor también, ¿no? O sea, no solamente es escribir de repente de determinada manera que quizás pueda parecer no convencional, sino también suelo acudir a lugares no convencionales, digamos, donde uno puede conocer un poco más el espíritu de la gente, ¿no? El espíritu de una ciudad, de un pueblo. Eso me interesa y se refleja porque me tomo fotos en botaderos de basura, en cementerios, en lugares destruidos, en los sitios donde hay reciclaje de cosas viejas y oxidadas, y eso, ¿no? Escenarios de la destrucción de algún modo. Eso no de ahora, eso hace muchos años. Javier, tú recordarás, hemos hecho lecturas en los cementerios, ¿no? En el parvulario, recuerdo que grabamos en la noche, hicimos un recital 1 o 2 veces. Y bueno, por eso salió, y la foto no está, digamos, es la mejor que podía tener en ese momento. Quizás si me hubiera tomado en otro lugar hubiera puesto otra, ¿no? Pero fue casualidad en realidad. No era un cuestionamiento, Augusto, era un halago. Bueno, ya entrando en materia, Ezra Pound es un escritor fenomenal en la historia de la literatura, muy vigente a pesar de los años con los que transcurren sus libros, y en el arte de la poesía hace una sugerencia a manera de recomendación para los nuevos novelistas, ¿no? Porque si bien es cierto, todos sabemos de tu amplio y tus varios registros narrativos, sin embargo es tu primera novela. Y Ezra Pound lo que decía era que para no equivocarse a la hora de escribir una novela, para no escribir, voy a citarlo literalmente, decía que para no escribir idioteces o estupideces literarias, habría que previamente leer 7 o 6 libros importantes, que de alguna forma ejercitaran o permitieran un influjo en tu proceso creador, para quien se admite en la literatura de largo aliento, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, Augusto, para este inicio, para este primogénito, ¿cuál ha sido tu trabajo, tu formación, si es que has recurrido a esa indicación de Ezra Pound o has tenido otros criterios específicos? Bien, un escritor decía algo así similar temprano, es producto de sus lecturas definitivamente, ¿no? Y de la vida que tiene, y de las vivencias que busca, de la forma como piensa. Y
este libro aparece, esta novela aparece en formato, digamos, en clave de diario, en gran parte de sus páginas, porque siempre he sido un lector de diarios y soy un coleccionista de diarios, de escritores, también de biografías y de géneros así, de esa naturaleza, ¿no? El diario permite que aflore, digamos, el pensamiento, el alma interior de una persona que de repente nunca va a publicar su diario, su cuaderno de bitácora que tiene en su habitación, pero en el caso de los escritores a veces se publican los diarios después de muerto, ¿no? Entonces a mí siempre me ha interesado, siempre pensé escribir una novela en clave de diario, pero nunca se dio la ocasión, hasta que apareció la historia de Fraga y dije, bueno, este es el momento, y tenía el tiempo y pude hacerlo, ¿no? Lógico que uno tiene que tener muchos libros encima para poder imaginar más cosas y poder que fluya, digamos, el lenguaje de manera natural, ¿no? Yo soy un lector cada vez menos de cada vez menos libros occidentales, ¿no? Es cierto, yo me he formado, obviamente cuando era niño leía pues los autores del boom, ¿no? O sea, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, Monterroso, qué sé yo, los narradores latinoamericanos, pero luego, y también a los indigenistas, ¿no? O sea, Alegría, los cuentos de César Vallejo, Mario Vargas Llosa, obviamente, pero luego me fui más a los de la posguerra norteamericana, ¿no? A Thomas Pynchon, a los, incluso a los poetas, ¿no? A los poetas, a T.S. Eliot, a los surrealistas franceses, a Breton. Uno bebe de todo. Finalmente, todo eso al final va a determinar que tus futuros libros pues tengan más consistencia, ¿no? Pero en los últimos años, ya con Fraga incluso, ya me había empezado a aficionarme a lectores, a autores de Europa del Este, ¿no? A húngaros, a noruegos, a de los Países Bajos, ¿no? Porque encontraba un desprejuicio total, ¿no? Y ni siquiera era un desprejuicio, para nosotros es un desprejuicio, para ellos no es así, es normal, prácticamente la vida es así. Quizás por eso este libro y este personaje es exacerbadamente así, quizás, y había empezado a descolonizar mi cabeza, ¿no? Mi mente, ¿no? Una de las cosas que yo le agradezco a la literatura es poder haberme descolonizado en gran medida de mis maneras de pensar, decimonónicas, antiguas, conservadoras. Me formé en una familia muy católica, mis padres también muy católicos, mi abuela devota de la Virgen de la Puerta y que todos los diciembre se llevó Tusco, algo que yo también he hecho con ella en algún momento, por el afecto, porque los afectos son grandes y son trascendentes, importantes en nuestras vidas, con mucho respeto por supuesto, ¿no? Pero todo va cambiando, vamos adquiriendo nuevas lecturas y nuevos modos de pensar, y los libros me han ayudado para eso a mí muchísimo, ¿no? Entonces, Javier Fraga, el personaje central de este libro, es hijo un poco heredero de todas estas cosas, de cómo escriben los novelistas europeos, incluso novelistas no tan trascendentes mediáticamente, ¿no? Sino gente que está medio escondida, que no tiene las posibilidades a veces de surgir, pero donde hay talento definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he bebido. Eso no quiere decir que no haya leído pues Guerra y Paz, ¿no? De Tolstoy, que no sea un fan de Dostoyevsky desde muy joven, que no sea lector pues de Carver, de los norteamericanos de la posguerra, ¿no? De Pynchon, por ejemplo, y también de clásicos como Los Miserables de Victor Hugo, que es una de las grandes novelas que yo he leído muy cuando era adolescente y que definitivamente me transformaron por completo leer Los Miserables, o leer Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano, que es un libro que totalmente me hizo ver quién era yo, qué cosa es mi país, qué cosa es América Latina, hacia dónde tengo que caminar, qué es lo que tengo, por qué cosas tengo que luchar, ¿no? Para conseguir un mundo mejor en este país, ¿no? Augusto, ha mencionado un grupo de escritores importantísimos, clásicos, algunos más contemporáneos, vanguardistas. En esa línea, cuando escribes Fraga y determinas que este libro se compone en forma de diario, la forma como está escrito, la temática que aborda, la calidad de los personajes,